Bien, hermanos, en todo caso, es necesario irnos conociendo cada vez más a sí mismos, si es que en verdad queremos llegar a la autorrealización íntima del ser. Obviamente, necesitamos trabajar, como ya lo he dicho en mis pasadas cátedras, con el elemento fuego. El fuego en sí es una sustancia que ha escapado a todos los análisis químicos. Dicen los científicos que es el producto de la combustión, lo cual es absolutamente falso. Nadie sabe cuál es la naturaleza del fuego. Sabemos, por ejemplo, que en la atmósfera existe el oxígeno y el nitrógeno. No ignoramos que en el agua está el H2O, o sea, el hidrógeno y el oxígeno. Tampoco podemos ignorar que en la Tierra está el carbono. Pero, ¿cuál es en realidad la fórmula del elemento fuego? Cualquier hombre de ciencia nos hablaría del H2O, de los átomos de oxígeno y que uno de hidrógeno, que para formar agua. Pero hagamos el ensayo con el H2O y tratemos de unir los átomos de oxígeno e hidrógeno, tal como está en la forma, en un laboratorio, a ver si es cierto que resulta agua. Obviamente que no. ¿Por qué? Porque falta algo. ¿Qué? El elemento fuego. Entonces la fórmula del H2O está incompleta. Eso es obvio. Así que el fuego escapa a todo. Una simple llama que tenemos ahí, la veladora, sería suficiente como para que incendiáramos el mundo y ella permanecería impasible, ni aumentaría un átomo más ni un átomo menos. De cualquier veladora de estas sacamos otra veladora y otra y otra y otra y quemamos un depósito de gasolina, hacemos explotar un depósito de dinamita y sigue el fuego y quemamos el mundo. Y la veladora sigue igual, impávida, como si nada hubiera sucedido. ¿Qué clase de sustancia es esa? Que se burla de los químicos y que hace tantos prodigios. Sin embargo, permanece la misma, impasible. Realmente que la sustancia del fuego es divina. Ahora, a nosotros, como les decía a ustedes en pasada plática, solamente nos interesa la parte oculta del fuego, la llama de la llama, la asignatura astral del fuego, que es lo divinal. Es eso que vemos ahí en la cruz, ese INRI, Ignis Natura Renovatur Integral. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Así que la liberación del ser humano no es posible fuera del fuego. Solo trabajando con el fuego podríamos nosotros conseguir la liberación final. Los mundos, por ejemplo, no son sino granulaciones del FOAP.
Eso es Om. La doctrina que nosotros enseñamos es la doctrina del fuego. Los libros que hemos escrito han sido con carbones encendidos. Y entre el crepitar incesante de las llamas, hacemos llegar el conocimiento secreto a la humanidad. Bien sabemos que tras del fuego hay maravillas. Una vez a un elemental grandioso del fuego se le preguntó: ¿qué hay más allá del fuego? Respondió: eso es cosa que nosotros ignoramos. Dios es un fuego devorador, dice San Pablo. Y así es. En pasadas pláticas dijimos que habían dos unos: el incognoscible a Elohim y el cognoscible Elohim. A Elohim es la seidad incognoscible e inmanifestada. En cuanto a Elohim o Elohim, es el ejército de la palabra, el ejército de la voz. Es como la estrella solar, como el sol espiritual, sol sagrado absoluto, que sale de entre las entrañas del incognoscible. El ejército de la palabra emana pues del sol sagrado absoluto. Pero el sol sagrado del absoluto y el ejército de la palabra que son uno, que ha salido de entre las entrañas vivas del incognoscible. El ejército de la palabra es fuego, es el fuad pluralizado. Mas no debemos olvidar que la variedad es unidad. El ejército de la voz está constituido por todas esas millonadas de Dian Chuang, creadores del universo. Y todos ellos son llamas de fuego ardiente. Pero vean ustedes qué grandioso es ese despliegue de Brahman, ese despliegue de la divinidad, ese despliegue del gran fuego universal. ¿Cómo de lo incognoscible emana el demiurgo arquitecto del universo, que es fuego? Ahora bien, todo ese ejército de la palabra, todo ese ejército de los Dian Chuang, obviamente están numeralizados, clasificados en grupos, de acuerdo con las ideas cósmicas universales. Ellos son números vivientes, creando y volviendo nuevamente a crear. Conviene entender que de entre el seno del incognoscible ha brotado realmente Logos, el demiurgo, sol estelar,
espiritual, el ejército de la palabra. Y a su vez, de ese logos múltiple, como una llama compuesta de muchas llamas, emana Atman el inefable. Atman es el íntimo en cada uno de nosotros. Nuestro espíritu divino e innombrable. A su vez de Atman se desprende Buddhi. ¿Y quién es Buddhi? Buddhi es la conciencia superlativa del ser. Buddhi es Eros, es Fuad, como mensajero de los dioses. En los mundos superiores de conciencia cósmica, pueden los iniciados evidenciar el hecho concreto de que Atman siempre envía a Eros, o Fohat, o Buddhi, o la Valquiria, como diríamos en el lenguaje clásico de Wagner, a realizar determinados trabajos. De manera que Fohat, o Buddhi, es mensajero de Atman. Uno realmente se llena de éxtasis al comprender lo que es la realidad de Eros. Uno se admira al ver a las valquirias de los Mahatmas trabajando en los mundos superiores de conciencia cósmica, llevando mensajes en todos los rincones del universo, inefables, damas de indescriptible belleza. Las valquirias trabajan en los templos, las valquirias entregan mensajes, las valquirias ayudan a los Mahatmas. Ellas son el Fohat, mensajero, el Eros, extraordinario, que palpita en cada uno de nosotros. ¿Qué sería de nosotros sin Eros? ¿Podríamos acaso realizar la gran obra del Padre? Nosotros necesitamos de Eros para poder desintegrar los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Así pues, la estrella que se ha desprendido del sagrado sol absoluto es el demiurgo creador del universo. Es la llama de la cual salen las 7 llamas santas. Esa llama es triple, pero de ella salen las 7 llamas. Es decir, de la llama triple sale el eterno Etaparachino. Del 3 sale el 7. De la misma forma en que nosotros, con 3 velas ahí encendidas en el altar, podemos encender 7. Así también 3 formando una llama de 3 pábilos es el Logos. El Logos como santo afirmar, el Logos como santo negar, el Logos como santo conciliar. Pero de esa llama triple se desprende el eterno Etaparachino, las 7 llamas. Atman, Buddhi. Y Atman Buddhi forman la mónada divina interior de cada uno de nosotros. Luego sigue el mana superior o alma humana, lo que de humano tenemos. Es
Después viene esa mente que tenemos para pensar, que desgraciadamente está enfrascada entre los múltiples agregados psíquicos que constituyen el mí mismo, el sí mismo, el yo mismo, motivo por el cual decimos que no tenemos una sola mente, sino muchas mentes. Es obvio que si la sustancia mental está embotellada entre distintos frascos, si se encuentra dividida entre los mismos, si la sustancia de la mente está enfrascada entre muchos yoes, pues entonces ya no hay una sola mente, sino muchas mentes, desgraciadamente. Pero lo que se esconde detrás de todas esas mentes, el radical es fuego, que sería en realidad de verdad el cuarto fuego, porque el quinto está detrás de todas esas emociones que cargamos, y en el iniciado auténtico detrás en su cuerpo astral. La sexta llama está atrás del principio de la vida, es el prana, es el fuego, como prana o vida. Y el séptimo arde en la misma método espinal de la secta gnóstica. En realidad, de verdad, hablando desde un punto de vista de la anatomía oculta, diríamos que existen 7 serpientes, 2 grupos de A3 con la coronación sublime de la séptima lengua de fuego que nos une con el uno, con la ley, con el Padre. Si Atman recibe en realidad de verdad el principio ígneo del fuego, del incognoscible, por mediación del demiurgo creador del universo, no hay duda de que en Buddhi viene a quedar todo contenido. Con justa razón se nos ha dicho que el Buddhi es como un vaso de alabastro fino y transparente a través del cual arde la llama de prajna. En el Buddhi, en el Eros, en la Valquiria, la doncella, la bella Helena de Troya, está contenido Atman, el inefable. Pero al fin y al cabo, Atman Buddhi como mónada son radicales. En una pasada cátedra dije que teníamos que trabajar con los 7 radicales. Y ya los hermanos creo que están informados de eso. Que son los 7 aspectos del fuego en nosotros. Las 7 lenguas de fuego en la anatomía oculta que emanan directamente del divino arquitecto del universo. Eso es obvio. Y así hay que entenderlo. La seidad en sí misma, incognoscible, es lo fundamental. De ella emana el fuego. Sat es seidad. Y de la seidad emana el fuego. Es decir, el demiurgo arquitecto. Pero hay un punto sobre el que yo quiero recalcar esta noche, que si bien es cierto que el santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar, es decir, el logo interior de cada uno de nosotros, es radical. Es el Buda íntimo de cada uno de nosotros. Porque cada cual carga su Buda íntimo, aunque no lo haya encarnado.
Ese Buda íntimo a su vez emana de Adi Buda. Y Adi Buda es el incognoscible. Individualizando diríamos que cada uno de nosotros tiene su Adi Buda en el incognoscible espacio abstracto absoluto. De él emana nuestro Logoi, y estoy ya particularizando y concretando. Y del Logoi a su vez emanan los 7 aspectos del Foat, del fuego. Cuando digo que hay que trabajar con el fuego, debe ser todo bien entendido. Debemos tener un poco de conciencia más grande sobre lo que es el fuego. Hay que entenderlo mejor. La madre Kundalini de que tanto hemos hablado es fuego. Es el Fohat en nosotros, en nuestra anatomía oculta. Es una variante de nuestro propio ser, pero derivado. Si necesitamos trabajar con el fuego, con ella, porque ella es la portadora del fuego. Ella, la serpiente ígnea, se revuelve aterradoramente entre los candeleros del templo. Cobra sagrada de los grandes misterios es fuego, que crepita entre el aura del universo. Solo ella puede reducir a cenizas los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos. No es fácil cosa poder desintegrar la totalidad de los agregados psíquicos. Piensen ustedes en que se procesan estos agregados en 7 niveles del ser. Hay santos que han logrado desintegrar agregados hasta en 5 y 6 niveles. Muy raro es aquel que logre desintegrar los agregados psíquicos en los 7 niveles del ser. Resulta que en los últimos niveles, especialmente en el 7º, tales agregados se vuelven terriblemente sutiles y suelen ser espantosamente difíciles. Si el iniciado no es lo suficientemente comprensivo, puede fracasar en la gran obra. En los niveles superiores del ser existen cosas que sorprenden. Las máximas morales no sirven para el 7º nivel de trabajo, ni aun para el 6º. Los códigos de ética salen sobrando. Los conceptos que uno tenía basados en interpretaciones meramente superficiales sobre las sagradas escrituras quedan destruidos, etc. El iniciado tiene que independizarse no solamente de las fuerzas del mal, sino también hasta las de las fuerzas del bien. Tiene que pelear contra las potencias del mal y contra las potencias del bien. En última síntesis, el bien se vuelve mal. Muchos aspectos que parecían del mal se vuelven bien. Y hay que pasar más allá del bien y del mal. Y conocer lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Las estructuras dogmáticas de la ética convencional, en el fondo solo servirían de escollo para el que marcha por la senda de la autorrealización. Esa es la cruda realidad de los hechos. Hay una tendencia de las gentes
a interpretar todo a su modo, superficialmente. Y quien quiera trabajar ya en un séptimo nivel tiene que ser estrictamente comprensivo, pasar más allá de todo dogma y hacer un inventario de sí mismo para saber qué es lo que le sobra y qué es lo que le falta. Muchas veces una bella virtud puede servir de escollo al navegante. A veces hasta gemas muy preciosas de la espiritualidad sirven de obstáculo. Por eso es que es tan difícil poder desintegrar los agregados psíquicos en los 7 niveles del ser. Por eso. Por otra parte, hay que aprender a manejar los 5 cilindros de la máquina orgánica. Los agregados que tenemos están relacionados con los 5 cilindros de la máquina orgánica. ¿Cuáles son esos 5 cilindros? Centro intelectual, ¿dónde está? Ya sabemos, en el cerebro. Centro emocional, ¿dónde está? El corazón, plexo solar, sistema y centro del sistema nervioso grave simpático. Centro motor, ¿dónde está? Parte superior de la espina dorsal. Centro inferior instintivo, ¿dónde está? En la parte inferior de la espina dorsal. Y el centro sexual, en el sexo. Hay agregados psíquicos del centro intelectual, como los hay del emocional, como los hay del motor, como los hay del instintivo, como los hay del sexual. Eso es obvio. Y uno tiene que estudiar los agregados psíquicos en cada centro, ver cómo se comportan. Es cuestión de autorreflexión y experiencia directa, observación psicológica, etc. En todo caso, no puede ser desintegrado un agregado sin ayuda de la Divina Madre Kundalini, la cobra de los grandes misterios. Y ella exige, para la desintegración de cualquier agregado psíquico, previa comprensión del defecto psicológico que queremos reducir a cenizas. Eso es obvio. Primero debemos descubrir el defecto y después trabajarlo. Necesitamos de la autorreflexión evidente del ser para llegar a la comprensión de fondo. Necesitamos de la meditación íntima si es que queremos entender realmente tal o cual defecto. Pero una vez comprendido, hay que trabajarlo con la divina cobra sagrada de los grandes misterios. Solo así podríamos eliminarlo. Y repito, cualquier defecto está relacionado con algún centro de la máquina orgánica. Más con ayuda del fuego ese que viene del demiurgo creador del universo. Hasta la manifestación. A través de todos estos niveles del ser. Podemos reducir a cenizas cualquier elemento psíquico indeseable. ¿No tienen que familiarizarse ustedes un poco más con el fuego? Aprender a sentir con el fuego, aprender a pensar con el fuego, a adorar el fuego, como lo hacen los parsis. Tanto los cristianos cuando exclaman Dios es un fuego devorador, como los parsis que adoran el fuego, como los miembros de cualquier tribu maya o tolteca o zapoteca o inca que rinden tanto culto al fuego. En el fondo pertenecen al más puro paganismo y al más delicioso esoterismo crístico. Mis caros hermanos, de entre los centros que nosotros tenemos en nuestro organismo, no hay duda de que el más difícil de controlar es el centro emocional. Porque el intelectual, aunque cueste trabajo al fin, con ciertas disciplinas más o menos lo vamos controlando.
El motor es el que produce los movimientos, que está situado en la parte superior de la espina dorsal. Es controlable también. Uno puede controlar los movimientos de su cuerpo, caminar si quiere caminar, levantar un brazo si quiere levantarlo o no levantarlo, si no quiere levantarlo. Arrugar el entrecejo o no arrugarlo. Son todas las actividades del centro motor. Están bajo la voluntad. Pero el centro emocional es terrible. Esa cuestión de las emociones negativas, del sentimiento y de los sentimentalismos, etcétera, se torna difícil de poder controlar. En el Indostán, por ejemplo, dicen, comparan el centro emocional a un elefante. Un elefante loco, por ejemplo, ¿qué hacen en el Indostán para controlarlo? Le colocan de lado y lado dos elefantes sanos, cuerdos, los amarran para que no se vayan. Entonces esos dos cuerdos logran al fin enseñar al loco a ser cuerdo, y al fin el elefante loco queda cuerdo. Es un sistema que usan los indostanes, está bueno. El centro emocional es un elefante, el intelectual es otro elefante, y el motor otro elefante, el centro motor instintivo sexual. Estos dos elefantes, el intelectual y el motor, pueden controlar al elefante loco de las emociones. Si en un momento queremos estallar así de desesperación o de angustia, es decir, nos hemos identificado con alguna emoción negativa, estamos mal. ¿Qué debemos hacer? Acostarnos en la cama, relajarnos y poner la mente en blanco. Al relajarnos estamos actuando con el centro motor. Puesto que nos relajamos todo el cuerpo, aflojamos los músculos, toda tensión en el organismo. Y al poner la mente en blanco, es decir, al llevar a la mente a la quietud y el silencio, ¿qué sucede? El centro emocional no le queda más remedio que calmarse un poco, serenarse, y al fin el centro intelectual y el centro motor vienen a dominar al emocional. Son los dos elefantes cuerdos que vienen a domar al elefante loco. También es posible controlar a las emociones inferiores mediante las emociones superiores. Hay mucho tipo de emociones inferiores, ustedes lo saben muy bien. Se muere un familiar, gritamos, lloramos, nos desesperamos. ¿Por qué? Porque no queremos cooperar con lo inevitable, y ese es lo peor de lo peor. Uno en la vida debe aprender a cooperar con lo inevitable. No nos conformamos porque se nos murió un ser querido. Y gritamos llenos de angustia y no aceptamos. Y vemos el cuerpo entre el féretro ahí. Sin embargo, no nos parece que esté muerto. No lo creemos. No es posible para nosotros que ese ser haya muerto. Y entregamos a la angustia y a la desolación. Es terrible. ¿Cómo podríamos dominar ese estado? De dos modos. Lo uno, podríamos apelar al par de elefantes, el centro motor y el centro intelectual. Relajar el cuerpo y poner la mente quieta y en silencio. Ese sería un sistema. Otro, podríamos nosotros apelar a una emoción distinta, una emoción superior. Tal vez nos haga mucho bien en esos momentos escuchar una sinfonía de Beethoven,
con la flauta encantada de Mozart, sumergirnos llenos de emoción en profunda meditación, reflexionando sobre los misterios de la vida y de la muerte. Entonces, mediante una emoción superior, controlamos a las emociones inferiores y anulamos el dolor que nos da la muerte de un ser querido. Eso es obvio. El centro emocional es muy interesante, pero nosotros tenemos que adueñarnos de las emociones inferiores, controlarlas, someterlas. Y eso es posible, de acuerdo con nuestra didáctica. Las emociones inferiores causan mucho daño. Emociones inferiores como los toros, emociones inferiores como el cine, emociones inferiores como las orgías de las grandes pachangas, emociones inferiores como el de que se saca la lotería, o el que se emociona por una noticia del periódico sobre una guerra o sobre tantas cosas que hay en el mundo. Emociones inferiores como las que da el tequila, emociones inferiores como las que desarrollan las gentes en todas sus bestialidades. No sirven sino para fortificar los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos y crear nuevos también, además. Es necesario eliminar las emociones inferiores mediante las emociones superiores. Eso es posible. Aprender a vivir una vida edificante y esencialmente dignificante. Eso es fundamental. De lo contrario, no sería posible progreso alguno. ¿Cómo? ¿De qué manera? También necesitamos de ser más sinceros con nosotros mismos, a fin de desarrollar el centro emocional superior y librarnos de las emociones meramente negativas y superficiales. Hay gente que es cortés con nosotros, son decentes. Hay gente que le brinda amistad a la otra gente. Pero ese es el aspecto público o exotérico, dijéramos. Pero eso no es todo. Sabiendo que tenemos una psicología interior, no basta solamente sabernos portar decentemente con otras gentes, no basta solamente la fragancia de la amistad desde el punto de vista externo. ¿Cuál es el comportamiento que nosotros tenemos internamente para con la otra gente? Normalmente, quienes brindan amistad a otra persona tienen dos facetas, la de afuera y la de adentro. La de afuera aparentemente es magnífica, pero la de adentro, ¿quién sabe? Estamos seguros de que no criticamos al amigo a quien le hemos brindado tanta estimación. Estamos seguros de que no sentimos alguna antipatía por algunas de sus facetas. Estamos seguros de que no lo estamos atrayendo a la cueva esa que tenemos de la mente para torturarlo, para hacer escarnio de él, mientras le estamos sonriendo dulcemente. ¿Cuántas gentes que estiman a alguien en su interior no dejan de criticar a aquel alguien a quien estiman, aunque no exterioricen sus críticas, y hacen escarnio de sus mejores amigos, aunque sonrían dulcemente en presencia de ellos? Realmente debemos ser más completos, más íntegros. Tratemos por un momento de poner en igualdad de marcha a dos relojes.
al de afuera y al de adentro, al exterior y al psicológico, que marchen en perfecta armonía el uno y el otro. Porque de nada sirve que nosotros estemos portándonos bien con nuestras amistades, que estemos brindándoles nuestro cariño, si por dentro nos estamos haciendo escarnio de ellos, si por dentro los estamos criticando, si por dentro les estamos torturando. Es mejor que los dos relojes, el exterior y el interior, marchen al unísono, segundo a segundo, de instante en instante. Debemos ser más completos, más íntegros, dejar a la crítica mordaz, psicológica, interior, a gentes que estimamos. ¿Cómo es posible esa contradicción, que estimemos a una persona y por dentro le estemos criticando? Estemos hasta hablando bien de esa persona a quien estimamos, pero por dentro nos la estamos tragando viva. Ahora, ustedes deben saber muy bien que dentro de cada uno de nosotros vive mucha gente, todos los yoes. Cuando uno agarra un yo de esos y lo estudia con el sentido de la autoobservación psicológica, puede evidenciar que tiene los centros intelectual, el centro emocional, el centro motor, instintivo, sexual, es decir, que posee los tres cerebros. Cualquier yo tiene mente embotellada, tiene voluntad embotellada, es una persona completa. Y dentro de nosotros existen pues muchas personas, dentro de cada persona viven muchas personas, los agregados psíquicos. Así, cualquier amistad que tengamos nosotros merece que sea debidamente, dijéramos, tratada. ¿Tienen ustedes un amigo, por ejemplo? Hay cosas del amigo que les gustan a ustedes y hay cosas que les disgustan a ustedes. Ustedes son amigos de algún yo de su amigo, o de unos cuantos yoes de su amigo. Pero hay otros yoes de su amigo que les molesta a ustedes, que les causa antipatía. Porque tenemos que tener en cuenta que dentro de cada persona se manifiestan muchas personas. Ustedes suelen hacer amigos de determinados agregados de tal o cual amigo, de tal o cual persona. Pero no son amigos de todos los agregados del amigo ese en cuestión. Por eso dicen, hay cosas de este amigo que me gustan, hay cosas que me disgustan, tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Esa es la forma que nosotros tenemos para hablar. Sí, depende del tipo de agregado que esté en un momento dado hablando. Entonces la amistad que sentimos por otros no es completa. Solo sentimos amistad por unos cuantos agregados de esa persona. Pero no sentimos cariño por los otros agregados de esa otra persona. Puede que a esa persona a quien es física, físico, psicológica, a la cual estimamos, puede que tenga agregados psicológicos que no estimamos. En determinadas horas dicha persona nos cae pesada, precisamente porque se están expresando otros agregados con los cuales no tenemos amistad. Esa es la cruda realidad de los sexos. Si tuviéramos un yo permanente, diríamos, soy amigo de fulano de tal, en forma total, completa. No le encontraríamos peros ni tachas de ninguna especie. Pero resulta que no hay un yo permanente, sino muchos. Entonces, ¿a cuál agregado de esos, o a cuál yo de esos
del sujeto XX es que nosotros estimamos, no será a todos. Por eso necesitamos ser comprensivos en esto de la interrelación. ¿Por qué pelean los amigos? Sencillamente porque de pronto interviene dentro de la personalidad un agregado que no es amigo del amigo. Entonces viene la discordia. Pero si luego ese agregado se retira y interviene otro que sí es amigo del amigo, hacen las paces. ¿Qué fatuos son entonces las amistades? No son completas. Y no son completas porque no son comprensivas. No entienden esto de la pluralidad del yo. Si no, serían completas. Sabrían disculpar los defectos del amigo y no riñirían con él. Falta ese conocimiento para que nosotros no riñamos con nuestros amigos, sernos más conscientes de eso. Así mejoramos nosotros la interrelación, la convivencia. Existen simpatías que podríamos decir son mecánicas y antipatías mecánicas. Ni una ni otra sirven porque son mecánicas. A veces decimos fulano de tal me cae gordo. ¿Pero qué es lo que nos cae gordo de fulano de tal? Un agregado psíquico que posiblemente no es amigo de nosotros. Eso es todo. Nosotros no debemos tratar, pues, de hacer una simpatía a la fuerza con alguien que antipatizamos, sino ante todo descubrir cuál es la causa de la antipatía. Cuando descubrimos a base de reflexiones que esa antipatía es mecánica, la antipatía desaparece entonces por sí misma y queda la simpatía. ¿Cómo podríamos, o qué base podría servirnos para llegar a la conclusión de que una antipatía es mecánica? Yo digo que sencillamente comprender la pluralidad del yo. Es indubitable que dentro de toda persona viven muchas personas. Hay veces que en determinada gente, por ejemplo, en determinados sujetos se expresa algunos agregados que no nos gustan. Esto es mecánico. Reflexionemos en que dentro de esa persona que nos cae gorda, también hay agregados que pueden simpatizar con nosotros y ser serviciales y amigos. Que no todos los agregados que se manifiestan en un sujeto XX son desagradables para nosotros. Pueden manifestarse en un XX fulano que no nos gusta, agregados que sí nos gustan. Si reflexionamos en eso, comprendemos este punto de vista de la pluralidad del yo, desaparece la mecanicidad, la mecánica antipatía, que es tan perjudicial porque desarrolla cada vez más y más los elementos psíquicos inhumanos que están relacionados con el centro emocional negativo. Cuanto más vayamos nosotros eliminando los agregados del centro emocional negativo, más y más se irá desarrollando en nosotros el centro emocional superior. Pero digo que el centro emocional superior es grandioso, es más poderoso que el intelecto. Con el centro emocional superior podemos nosotros comprender la naturaleza del fuego. Los libros sagrados están escritos con carbones encendidos, es decir, con fuego. El lenguaje de la Biblia, por ejemplo, es parabólico. Es el lenguaje del centro emocional superior. Las experiencias místicas e incorpóreas obviamente son parabólicas y solamente se pueden entender con el centro emocional superior.
Los misterios de la vida y de la muerte son perfectamente cognoscibles mediante el centro emocional superior. Eso es obvio. Les he dicho a ustedes que la mónada de nosotros es lo más importante. Que cuanto más vayamos eliminando los elementos psíquicos inferiores, más y más iremos recibiendo las radiaciones de la mónada. Esta mónada es Atman Buddhi. Atman es el inefable. Él recibe la fuerza que viene del demiurgo creador. El demiurgo a su vez la recibe de Adi Buddha, la seidad incognoscible. Atman, como desdoblamiento del divino arquitecto del universo, es inefable. Es lo que se llamaría el Paramatman o el Chivattatva. Buddhi, a pesar de que es tan espiritual, resulta más corpóreo, dijéramos, más concreto que Atman. Buddhi, Eros, como principio ígneo. Obviamente se va haciendo cada vez más evidente para nosotros. Sus radiaciones nos van llegando cada vez más y más hondo, a medida que vayamos disolviendo las emociones negativas del centro emocional y conforme el centro emocional superior se vaya desarrollando. Atman Buddhi es la mónada, la realidad dentro de nosotros, lo que cuenta, el ser real en nosotros. Nosotros tenemos que luchar eliminando emociones negativas para ir acercándonos cada vez más y más a la mónada. Y la mónada precisamente nos ayuda porque de Buddhi emana Eros, esa fuerza sexual extraordinaria con la que nosotros podemos desintegrar los agregados psíquicos en la forja de los cíclopes. ¿Qué sería de nosotros sin Eros? A Eros se opone Anteros, las potencias del mal, que no están fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, aquí y ahora. Son todos esos agregados del centro emocional inferior, el Anteros. Si eliminamos las emociones negativas y desarrollamos el centro emocional superior, iremos penetrando cada vez más en la esencia del fuego. Nos iremos acercando más y más a nuestra mónada interior que siempre nos ha sonreído. No olviden ustedes que el centro emocional en su principio es puro, radiante. Las emociones inferiores, ubicadas en las partes o en los puntos del centro inferiores del centro emocional, constituyen el emocional inferior. Pero si eliminamos las emociones inferiores, entonces queda todo perfecto, como una flor de loto deliciosa, el centro emocional superior. En todo caso, Atman es el rayo que nos une al Logos y al Adi Buddha, y la fuerza de Adi Buddha del Logos inferior llega a Atman y en Buddhi queda contenido. Pero el acercamiento a Buddhi es imposible mientras nosotros tengamos emociones negativas. En otros términos, el acercamiento a la mónada se hace difícil si continuamos con las emociones inferiores. No debemos aceptar emociones inferiores dentro de nosotros. Debemos cultivar las emociones superiores, la música. Debemos escuchar a Beethoven, debemos escuchar a Mozart, a Liszt, a Tchaikovsky. Debemos aprender a pintar,
pero que los cuadros que pintemos no sean infrahumanos. Debemos verter en ellos nuestros sentimientos más nobles. Todo lo que nosotros hagamos debe ser dignificante y esencialmente edificante. Uno se llena de éxtasis al contemplar las columnas corintias de los tiempos antiguos, los mármoles de Roma y de Atenas, las esculturas magníficas de una Isis morena en la tierra de los faraones, o de un Apolo, o de la Venus del Milo, o de la casta Diana. Uno se llena de éxtasis, vibra con emoción superior al escuchar, por ejemplo, la lira de los tiempos antiguos, o al entregarse a la meditación profunda entre el seno de la naturaleza, o al pasearse por las ruinas de la antigua Roma, o al caminar por las orillas del Ganges, o al caer de rodillas ante el Gurú entre las nieves perpetuas de los Himalayas. Entonces vibra la emoción superior. En los tiempos antiguos, allá en la Lemuria, en las épocas en que los ríos de agua pura de vida emanaban leche y miel, cuando todavía la lira de Orfeo no había caído sobre el pavimento del templo hecha pedazos, el centro emocional superior vibraba intensamente en cada ser humano. Será la época de los titanes, la época en que los seres humanos que poblaban la faz de la tierra podían ver el aura de los mundos y percibir más de la mitad de un joltapandas en las tonalidades del color. Bien sabemos que un joltapandas tiene más de 5 millones de tonalidades. Pero cuando el centro emocional inferior se desarrolló con las pasiones violentas, con la lujuria, con el odio, con las guerras crueles entre hermanos, entonces ese sentido se atrofió. Quedó metida la humanidad dentro de este mundo tridimensional de Euclides. Ha llegado la hora de entender que solo mediante el centro emocional superior es posible penetrar más profundamente dentro de nosotros mismos. Si nosotros procedemos rectamente, si aprendemos a vivir, si aprendemos a relacionarnos con nuestros semejantes en una forma bella, entonces nos acercaremos más y más a la mónada sagrada. Distintos chispazos de conciencia cósmica nos irán sorprendiendo, se irán haciendo cada vez más continuos, hasta que al fin un día tengamos todos, en realidad de verdad, la conciencia despierta, la conciencia superlativa del ser, Budi. Ese día seremos dichosos. En ese delicioso mañana, las vibraciones de Budi nos saturarán totalmente y sabremos vivir de verdad en estado conscientivo perfecto. Hasta aquí esta carta. Ahora doy plena libertad para que los aquí presentes interroguen, hagan preguntas sobre el tema, pero sin salirse del tema. Ya ves tú cuán fácil es tergiversar la enseñanza. Tú lo haces con el corazón sencillo y sincero.
Pero después que tú digas eso, otro fulano la tergiversa un poquito más. Y el tercero sigue tergiversando más. Y cuando la enseñanza llegue a toda la América, se estará diciendo: Samael Agombedor está contra las virtudes, no más virtudes. Así se tergiversa la enseñanza. Y así se ha tergiversado la enseñanza de todos los hermanos mayores que han ayudado a la humanidad. ¿Qué quedó del budismo? ¿Me puedes decir tú? Gautama Sakyamuni habló contra el abominable órgano Kundartiwada. Toda su doctrina fue contra las malas consecuencias de ese abominable órgano. Hoy tenemos un evangelio budista deformado completamente. Ya nada, casi nada queda del budismo antiguo. Todo ha sido deformado. No estoy pronunciándome contra las virtudes, aclaro. Debemos pensar correctamente. El agua es útil, es magnífica, es buena en el lavamanos, es buena en su recipiente, en el baño. Pero ¿qué dirían ustedes del agua metida en la sala, inundando las recámaras? Ya cambiaría todo, ¿verdad? Sería mala. El fuego está bueno en la cocina. También está magnífico ahí en las veladoras. Pero si el fuego en este momento estuviera quemando esta casa y llegaran los bomberos, ¿qué diríamos? Sería una calamidad, ¿verdad? Así toda virtud es buena en su lugar, pero fuera de su lugar es mala. Un misionero, como ustedes, está bien que dé las enseñanzas, que las divulgue por todas partes. Pero ¿qué tal que ustedes, en vez de divulgar las enseñanzas entre las distintas gentes, por ahí en las calles, o en los lumiciales, o en las casas de familia, se fueran a los prostíbulos a divulgarlas? ¿Estaría correcto eso? Sería malo, ¿verdad? Entonces el misionero se convertiría en ¿qué? Un malvado, ¿verdad? Muy bien. Pero no quiere decir que el misionero sea un malvado. Todo depende del uso que haga de sus virtudes. El dinero en sí mismo no es bueno ni es malo. Todo depende del uso que se haga de él. Si se emplea para el bien, es bueno. Si se emplea para el mal, es malo. Lo mismo son las virtudes. Son preciosas, son gemas inefables. Es claro que cada defecto psicológico eliminado deja el puesto libre para la cristalización de una virtud. Pero las virtudes fuera de su lugar son malas. Con ellas se puede hacer mucho daño también. No solamente a los demás. Uno puede dañarse a sí mismo con sus propias virtudes si no las sabe manejar. Quiero que entiendan esto los hermanos con una claridad perfecta. ¿Qué dirían ustedes, por ejemplo, de la violencia? ¿Será buena la violencia o no? ¿Qué me responden? ¿Cuál sería la respuesta? Está más lógico aquello, esa respuesta que da. La violencia se aplica con sentido de defensa y de aplica de una forma excesiva y en sustancia está correcto lo que tú estás diciendo, mas hay que detallarlo. Obviamente, la violencia conduce y no es aconsejable. Pero tengamos esto. Un hombre tiene su esposa y tiene sus hijos. Vive en su casa. Tiene hijas también, ya grandes, señoritas. De pronto un grupo de bandidos resuelve asaltar la casa para violar a su esposa y violar a sus hijas y todo. Incendiar la casa y robar. Pero allí hay un hombre, el marido. Él siente cuando los bandidos penetran en la casa, es consciente de eso. Pero en vez de empuñar un arma para la defensa de su hogar, bendice a los bandidos, porque están en el camino, están en la senda. Que Dios
os bendigan, hermanos de mi alma. No cometáis ese crimen tan horrible de violar a mi mujer mientras se la están violando, de violar a mis hijas mientras se la están violando, de robar mis dineros mientras están atrapando los últimos, de incendiar mi casa mientras ya le están metiendo fuego. No hagáis eso, hermanitos, porque tendréis mucho karma por pagar. Sin embargo, yo estoy dispuesto a bendecirlos a todos ustedes. Bueno, cometen, supongamos que salga vivo de esa contienda porque los bandidos se compadezcan de él. Bueno, ¿cómo quedaría ese hombre ante las autoridades y ante la divinidad? Las autoridades creo que lo juzgarían por cómplice del delito. Hay un delito, eso está ya visto en el Código Penal. Ese hombre merece la cárcel, ¿verdad? Por cobarde y porque se ha convertido en cómplice del delito. Es obvio, merece la cárcel. Se ha convertido en cómplice, es un cobarde. Entonces, ¿cuál es el deber de ese hombre ahí? Está en la senda, es iniciado, quiere ser Mahatma y no sé qué más. ¿Cuál es su deber? Pues es morir en el campo de batalla, defender su familia como de lugar, morir peleando, pero morir, si le tocó morir, morir, cumpliendo con su deber de hombre. Ese es su deber. ¿O qué diríamos, por ejemplo, de un militar? Y aquí tenemos a nuestro hermano, Teniente Coronel Moisés Rodríguez Tapias. ¿Qué diríamos, por ejemplo, qué diría nuestro hermano que es militar? Que de pronto la patria está amenazada, vienen los gringos a invadirnos, a saquear, violar, incendiar, robar, y el ejército dice, no, ya no peleamos más, Dios bendiga a todos estos invasores, si queman, allá será su karma, que Dios los bendiga, nosotros no peleamos, se cruzan de brazos a dar bendiciones y a orar por los bandiditos que están atacando. ¿Qué se diría de un ejército así? ¿Cómo? Alta traición. Eso es obvio. Alta traición. Condenable no solamente por los jueces de la tierra, sino por la divinidad. ¿Cuál es entonces el deber del ejército en ese momento? Defender. Hay que usar las armas. De manera que las armas en sí mismas no son ni buenas ni malas, todo depende del uso que se haga de ellas. Si se emplean para el bien son buenas, pero si se emplean para el mal son malas. Todo depende. Así pues, esto de las virtudes es algo que hay que reflexionar muchísimo, porque con las virtudes también no solamente se puede dañar a otros, sino dañarse a sí mismo. A ver, va a preguntar algo el hermano. Yo no he entendido en el Ramayana por qué Krishna visita a Arjuna que pelee contra sus parientes. No he sabido interpretar eso. Que ellos también pueden ser mientras estamos hablando. Eso no lo entiendo. Bueno, que viva Krishna y con sus ánimos que le da Arjuna y que vive esa pelea contra los parientes, maravilloso. Yo mismo estoy de acuerdo, vamos a pelear contra todos los parientes, desenvainemos la espada y vamos contra todos. ¿Sabes tú cuáles son esos parientes? Pues son todos los agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos. Contra ellos hay que pelear y muy duro aunque nos duela. Son nuestros parientes, pero hay que darle chicharrón y ni modo. A ver, hable pues. ¿Cómo? Eso sí, yo les aseguro que si alguien viene y me suena, pero yo le pongo la otra para que me suene más duro, no hay problema. Pero si tengo un grupo de niños aquí juntos, o si estoy de guardián aquí del templo, estoy ocupando, por ejemplo, el puesto del hermano y en ese momento llegan un grupo de bandidos a darle chicharrón a ustedes, yo ahí me la juego. Para eso está la espada, y si me salen adelante, bueno, yo muero en el campo de batalla. ¿Cuál es el deber de un guardián del templo? Dime a ver. Respuesta.
aún con la vida de las personas que están guardiadas. Correcto. Tú en este momento eres guardián del templo. Si en este momento alguien viene a atacarnos, vienen las multitudes, viene el vandalaje a atacar a estos hermanos, tú tienes que perder tu vida ahí si hay necesidad. Porque ese es el guardián del templo. De manera que entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es que nosotros bendigamos a nuestros enemigos, que devolvamos bien por mal, que pongamos la mejilla derecha para que nos suenen más duro. Y otra cosa es cumplir con nuestro deber cuando llega la hora de cumplir, de defender, saber defender a los que están a nuestro cargo. ¿Entendido? ¿Hay otra pregunta? Sí, hermano. Hablando de las virtudes, se puede considerar que en muchos casos una virtud puede crear dependencia psicológica. Pues la virtud, cuando no se sabe usar, puede crear dependencias psicológicas, puede convertirlo a uno en tirano, puede hacerle a uno dar un paso en falso, etc. Por ejemplo, ¿cuántos jueces que tuvieron la virtud del cumplimiento de su deber en épocas de la Revolución Francesa enviaron a los inocentes al cadalso? Hubo verdugos que su deber era decapitar a muchos en la guillotina y cumplieron con ese deber que ellos tenían, con la virtud del deber, y los decapitaron. Hicieron caer en la cuchilla sobre sus pescuezos. ¿Es eso correcto? De manera que entonces, ¿qué? Hay que aprender a manejar las virtudes. No es que sean subestimables, son gemas preciosas, afloran en nosotros conforme los agregados psíquicos van siendo eliminados. Pero cada cosa en su lugar. Ya dijimos que el fuego está bueno en la cocina, pero no en la sala. Y que el agua está bien en el lavamanos, pero no está bien que invada las recámaras. Una cosa es buena, una virtud es buena en su lugar, mala fuera del lugar. Eso es todo. Hay que ser más equilibrados, más reflexivos, más maduros. Eso es obvio. Por ejemplo, la antipatía mecánica. Es absurda, pero de nada sirve que luchemos contra la antipatía mecánica, de nada sirve, por ejemplo, que digamos, esta persona me cae gorda, pero como estoy en la gnosis, voy a ver cómo me amo amigo de esa persona, y forzarse, y sonreírle artificiosamente, y resulta que esa sonrisa resulta más que sonrisa, una mueca trágica. No, lo que hay es que hacerle la disección a esa antipatía mecánica, a ver por qué nos cae gorda esa persona. Esto requiere mucha autorreflexión, mucha autoobservación psicológica, mucha meditación, y al fin venimos a descubrir la causa. Una vez que ya hemos descubierto esa causa, la desintegramos con ayuda de la Divina Madre Kundalini, con ayuda del fuego sagrado. Entonces aflora en nosotros la virtud de la simpatía hacia esa persona. Una virtud, simpatía hacia esa persona que antes nos caía mal. Hay que hacerse pues conscientes de todo, vivir una vida consciente, una vida más madura, menos mecánica. A ver, hermano. ¿Aprender? Pues hombre, jamás. Esas son gemas preciosas o flores del alma que nacen en nosotros cuando hemos eliminado tales o cuales defectos psicológicos. Tengamos, por ejemplo, que eliminamos nosotros la ira, surge en nosotros la dulzura. Que eliminamos la lujuria, en su reemplazo sí surge la virtud de la castidad. Que eliminamos el odio, en su reemplazo surge la virtud del amor. Y conforme vayamos eliminando estos defectos psicológicos, las virtudes van surgiendo en su lugar. Por eso decimos que necesitamos cristalizar alma en nosotros. Y el alma es puro fuego universal. Es fuego. Ese fuego divino, ese fuego inefable debe ir cristalizando poco a poco en nosotros. Pero no podríamos hacer cristalizar el alma en nosotros si no eliminamos los defectos de tipo psicológico. A medida que vayamos eliminando
cada agregado psíquico en su reemplazo irá cristalizando ya una virtud, ya un poder, ya una ley, etcétera. Eso se llama cristalizar alma. Y al fin, cuando todos los agregados psíquicos estén eliminados, solo quedará en nosotros el alma. Hasta el mismo cuerpo se volverá alma. ¿Qué es el cuerpo de un mutante? Es un cuerpo ya convertido en alma. Pero para cristalizar el alma en nosotros, es puro fuego vivo, se necesita forzosamente eliminar los agregados psíquicos. Y esto solamente es posible pasando por grandes crisis emocionales. Porque esto no es cuestión meramente intelectual, no, hay que pasar, para eliminar un agregado psíquico, tiene uno que pasar por terribles arrepentimientos, llorar, desesperarse, darse contra el suelo y hasta azotarse si hay necesidad. Hay que sufrir muchísimo, arrepentirse, pasar por terribles, repito, amarguras. Si uno no pasa por esas crisis emocionales, pues no desintegra lo que debe desintegrar y no cristaliza las virtudes. Y no cristaliza el alma. Pero cuando uno logra cristalizar alma y se convierte todo en alma, entonces resplandece gloriosamente. Es una llama más de la gran hoguera, ardiendo entre la aura magnífica del universo. Así nos enseña la doctrina del fuego. Y así debemos nosotros comprenderlo. ¿Alguna otra pregunta? Eros es el fuego, y la Madre Divina el fuego también en nosotros. ¿Cómo se hace para que Eros resista, para llegar a lo máximo de fuego, que no se nos escape como agua? ¿Qué? Que no se nos escape. Es que Eros es fuego, el fuego sexual, que emana de la mónada. La mónada a su vez la recibe del logos. Ese fuego erótico surge concretamente desde la Valquiria, desde Budvi, en la manifestación. No se escapa cuando no se derrama el vaso hermético, cuando el vaso que contiene el aceite permanece incólume. Pero si se derrama el vaso de hermético, ese fuego erótico se escapa, se pierde, y entonces ¿con qué vamos a trabajar? Nosotros necesitamos del poder de la mónada, si es que queremos lograr eliminar los agregados psíquicos. Así se debe entender, así se debe comprender. ¿Hay algo más que preguntar? ¿Hasta dónde ese fuego se debe ajustar? ¿Se debe qué? ¿Hasta dónde se debe trabajar con ese fuego? Debe ser de forma también técnica, o se puede llegar a calentarse el fuego. El fuego se manifiesta o se debe usar, para ser más claro, durante todo el trabajo esotérico de forma perfecta, rítmica, porque hay tiempos de plus y hay tiempos de minus, hay tiempos de mahamantaras particulares y tiempos de mahapralayas particulares, tiempos de actividad y tiempos de reposo. A cada época de actividad debe sucederse una pausa magnética creadora. Que todo existe en biorritmo. A ver, hermano. Volviendo a lo de las crisis emocionales que usted mencionaba, sería congruente que una persona que esté interesada realmente en realizar la gran obra viniera a su ser y hiciese pasar por esas crisis emocionales. El ser es el ser y tiene muchas partes. ¿A cuál parte del ser te estás refiriendo? Por lo menos al entrenador psicológico, al análisis particular. Cada parte del ser merece ser reflexionada, porque sabemos muy bien que de la llama única emanan las 7 llamas, y las 7 se multiplican por 7, y esas 7, y a su vez sigue así por otras 7, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que, obviamente, uno solo hace una parte. Las otras partes del ser tienen que trabajar también.
Eso es obvio. Cada llama está obligada a trabajar. Pero, obviamente, es la Madre Divina Kundalini, la esposa de Shiva, la obligada realmente a realizar el máximo del trabajo. Y en cuanto a las crisis emocionales, es cuestión del centro emocional superior. Es cuestión de comprensión. Cuando uno comprende lo absurdo que ha sido, cuando uno se da cuenta de que uno no es más que una piltrafa humana que no vale nada, entonces surge el arrepentimiento por todos los delitos cometidos. Y de ello deviene la crisis emocional natural, no fingida, sino sentida de verdad. Eso es todo. Cuando se dice que el agua es el habitáculo del fuego, ¿se está diciendo de que el fuego proviene del agua o es el fuego el primer elemento que le da vida a los demás elementos? El agua puedes tú analizarla, encuentra la fórmula HO2, pero esa H2 sin foja quedaría incompleta. Hay que añadirle a la fórmula el FOA. De manera que entonces no podría existir el agua sin el elemento fuego, que es lo primordial, es lo fundamental. Cuando el fuego condensa, primero lo hace en aire, después en agua y por último en tierra. Tú puedes conocer los elementos químicos del agua, la CO2. Puedes conocer los elementos químicos de la tierra y saber lo importante que es el carbono. Puedes conocer los elementos químicos del aire y saber lo que es el nitrógeno y el oxígeno. Pero ¿cuáles son los elementos químicos del fuego? ¿Quién ha analizado esa sustancia? ¿Cuál es su fórmula? Hasta ahora es desconocida. ¿Por qué? Porque es la expresión viva de la seidad, es la reflexión del logos en el universo. Pero nada que del fuego sale todo. Y si no trabajamos con el fuego, desintegrando nuestros defectos psicológicos, marcharemos por el camino del error. Maestro, Lucifer, pues, el dador de luz, ¿no? Usted era la gente de Lucifer, la madre de nosotros, y en el trabajo en la planta. Pues Lucifer es el fuego, es el Fojat, es el azufre de los alquimistas medievales. Obviamente es la reflexión del Christus cósmico o del Vishnu en nosotros y dentro de nosotros. Indubitablemente él desciende hasta las profundidades de sí mismo, de nosotros mismos. En cuestiones de esoterismo crístico decimos que es el diablo cuando todavía nosotros no hemos eliminado los agregados, porque en él se refleja entonces todos nuestros defectos. Pero si nosotros desintegramos nuestros agregados psíquicos, él resplandece y se integrará con nosotros para transformarnos transformarnos y convertirnos en mutantes. ¿Qué es un mutante? Es un hombre integrado con Lucifer. Eso es un mutante. Lucifer nos da todos los poderes, nos da el elixir de la realidad, nos da el poder sobre los elementos del fuego, de los aires, de las aguas y de la tierra. Pero para que Lucifer resplandezca en nosotros, se integre con nosotros, necesita primero ser blanqueado. Por eso dicen los alquimistas medievales: quema tus libros y blanquea el latón. Hay que blanquear el latón, necesitamos blanquear al diablo. Cada uno de ustedes tiene el diablo negro como el carbón, horrible. Necesitan blanquearlo, solamente lo pueden blanquear ustedes, cada uno de ustedes, desintegrando sus agregados psíquicos. El día que lo hagan, ustedes se integrarán con él y él con ustedes, y les entregará a él el tesoro escondido, el vellocino de oro, y les dará todos los poderes. Antes no es posible. ¿Comprendido? ¿Alguna otra palabra? Cuando la conocimiento se debido a la necesidad de tomar una determinación o un
parece que puede ser mala, pero tendremos que llevar para que hay expertos. Bueno, habla más claro, no te estoy entendiendo. Barájamela más despacio, más claro, más despacio y más fuertemente. Cuando el arrepentimiento no surge más, cualquier determinación que nosotros tomemos de ir a la misticidad de algo para, digamos, finalmente como la hacía San Antonio, San Francisco, es que aparentemente podría ser una maldad, ser un descuido en el camino de la civilización para eliminar determinados agregados. Bueno, en esto no hay dogmas. En esto lo que hay son inventarios, sumas y restas, multiplicaciones y divisiones. Hay que saber qué es lo que nos sobra y qué es lo que nos falta, sin dogmas. En primer lugar, lo que se necesita es saber si no surge el arrepentimiento en nosotros. Si verdad no surge es porque somos perversos. Porque cuando surge en nosotros es porque todavía no hay perversidad. Pero si no surge somos demasiado malvados, demasiado perversos. Obviamente, mis queridos amigos, ¿qué hay en el arrepentimiento? Algunos lo traducen en una forma y otros en otra forma. Hay quienes dicen que es cambiar la forma de pensar y citan términos griegos, etcétera, 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 y otras tantas hierbas. Perdónenseme la franqueza, pero no estoy de acuerdo con esas concepciones. Cuando uno en realidad de verdad se enfrenta a su propia mónada divinal, que emana del sagrado sol absoluto, y mira hacia abajo lo que tiene en el fondo y se da cuenta de todas sus barbaridades, hay arrepentimiento. Trabaja con arrepentimiento, pasa por las emociones, y pasa por las crisis emocionales. Pero cuando uno se ha alejado tanto del sagrado sol absoluto, que ya las emanaciones, las ondulaciones cósmicas del sagrado sol absoluto no le llegan, porque está demasiado desviado, alejado, caído en la magia negra, es un caso perdido. En ese caso es un malvado. Y ese malvado tendrá que castigarse mucho a sí mismo. Necesitará pasar por horribles penitencias. Obviamente. Necesitará ser muy sincero consigo mismo. Demasiado sincero. A fin de que pueda en verdad desintegrar los agregados psíquicos inhumanos que en su interior carga. Pero ante todo, si no le ha llegado el arrepentimiento es porque es un malvado, perverso. Ha llegado a la perversidad, porque una cosa es la maldad y otra la perversidad. El perverso ya no tiene remordimiento ni arrepentimiento. Es un caso perdido. Ya no nos tocan las ondulaciones cósmicas del sagrado sol absoluto. Por eso no siente ni remordimiento ni arrepentimiento. Se vuelve cínico y se convierte en habitante del reino mineral sumergido, ingresa en el mundo de 96 reyes. Eso es todo. Pero, ¿cómo hacer en ese caso para lograr que el que no tiene arrepentimiento se arrepienta? Repito, necesitará apelar a mucha fuerza de reflexión para analizar sus defectos psicológicos. Y hasta hacer ciertas penitencias rigurosas y disciplinarse, etc. Bueno, he dicho. ¿Alguna otra palabra? ¿Alguna otra pregunta? Gracias a las preguntas de Lucifer, quería saber, o he tenido esta inquietud. Uno encuentra que, según nos dice que en promedio tenemos un 3% de conciencia libre, en promedio. Eso podría decirse que hay una parte de nuestro Lucifer que no está negro. Entonces, si vemos, pongamos como al Fausto, ¿y cómo llama a su Lucifer? No hay una fórmula exacta para uno trabajar con él o para uno invocarlo y que siga. Bueno, eso detrás de esa pregunta hay un resorte de curiosidad. En el fondo. En el fondo hay un resorte de curiosidad. ¿Te gustaría trabajar con él? Sencillamente porque se ha oído hablar tanto sobre él. Habla Goethe, habla el doctor Fausto, el cantador y mago. Se citen tantos textos que bien vale la pena intentar alguna amistad con él. Pero pregunto a los aquí presentes, ¿hay alguno que ya esté tan preparado como para trabajar con el señor Lucifer? Seamos sinceros, ¿cuál de ustedes está preparado? Ninguno, ¿verdad? Primero démonos el lujo de morir y luego vendrá lo demás.
Gracias.